pasamos al segundo tema que nos convoca el día de hoy, que tiene que ver con el crédito fiscal del IGB. En materia del IGB, el crédito fiscal es sumamente importante. ¿Y por qué decimos que es importante? Porque si una empresa no puede utilizar el IGB de sus compras como crédito contra el IGB de sus ventas, finalmente se produciría, de acuerdo a la técnica de valor agregado que ustedes pueden apreciar en sus materiales, un impuesto piramidal o de cascada, porque lo que estaría finalmente pagando la empresa privada es un IGB ya no por el valor agregado, sino por el íntegro del valor de la venta de los bienes o de la prestación de servicios que lleva a cabo, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de la técnica del IVA o del valor agregado, el crédito fiscal es precisamente lo que permite que las empresas únicamente terminen tributando por justamente el valor agregado. Sobre bases financieras, sí, en el sentido que todas las compras se descuentan de todas las ventas sin tener que hacer una identificación específica de qué compra estuvo vinculada a qué venta para poder tomar el crédito fiscal, pero eso no quiere decir que igual, en definitiva, en términos netos, solamente el valor agregado sería el que está haciendo materia de tributación. Entonces, es muy importante que las empresas puedan hacer uso del crédito fiscal. Y para ello, para poder hacer uso del crédito fiscal hay que cumplir algunos requisitos. Hay dos requisitos de carácter sustancial sumamente importantes. El primero de ellos es que esa adquisición califique como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta. Y el segundo, que la operación a la cual esté vinculada la adquisición sea una operación que debe ser gravada con el IGB. En otras palabras, si yo hago una adquisición respecto de una operación que realiza una compañía que se encuentra exonerada con el IGB, en ese caso la compra no me va a dar derecho al crédito fiscal porque no está vinculada a ninguna operación por la cual se deba pagar el impuesto. También hay algunos otros requisitos de carácter formal, que son en realidad bastante evidentes. El primero de ellos es que el IGB esté consignado por separado en el comprobante de pago. En las boletas no hay esta separación del IGB y por lo tanto si una compañía recibe como comprobante de pago una boleta y no una factura, no podría tomar el IGB como crédito fiscal. Entonces es muy importante pues saber que siempre las compañías deben de recibir facturas o algunos otros documentos autorizados, ¿no? Por el reglamento de comprobantes de pago, me refiero. Hay otros requisitos como algunas condiciones de información mínima que deben estar previstas en los comprobantes de pago y que por supuesto esos estén anotados oportunamente en el registro de compras, que es el registro pues que contiene a todas las compras que realiza la compañía. Algo que sí es importante mencionar y que no quedaba claro hasta el año 2011 es ¿y qué pasa si es que alguna formalidad pequeña, de repente el nombre del proveedor, la consignación del número de RUC, etcétera, no se consigna de la manera adecuada? Eso hace que ya se pierda el crédito fiscal y hasta el año que les comento esa era la regla y la jurisprudencia iba por ese sentido. Sin embargo, hubo una modificación legislativa muy importante a través de dos normas, la 29214 y la 29215, que establecieron que si se cometen errores formales muy pequeños pero que no atañen a la fehaciencia de la operación y estos son subsanables, no va a haber ningún problema en cuanto a poder utilizar el crédito fiscal más allá de las multas que deban aplicarse por dichos errores formales, ¿no? Otro aspecto importante a mencionar en relación a la utilización del crédito fiscal es que este no necesariamente tiene que ser ejercido en el momento en que le emiten el comprobante de pago al usuario del servicio o al adquirente del bien. Tienes hasta un plazo de 12 meses para poder registrar ese comprobante desde el momento en que fue emitido. Para poder graficar la utilización del crédito fiscal hemos preparado este ejemplo que creemos que va a permitir identificar la manera adecuada para determinar el IGB que ha de pagarse, como ustedes bien saben, mediante una liquidación mensual, ¿no? Y hemos puesto el caso de una empresa que se dedica al rubro farmacéutico y que como consecuencia de ello ha realizado una serie de compras, ¿no? Ha importado medicinas, ha comprado cajas para los medicamentos, ha comprado inyectables, tubos de muestras y ha pagado una serie de servicios, ¿no? De carácter administrativo, servicios públicos,
ha pagado por un servicio en el cual han capacitado a los trabajadores. Una constructora también le prestó servicios de construcción a fin de ampliar parte de la planta. Y también el caso nos menciona alguna data interesante en relación al cumplimiento de las obligaciones de detracción. Las detracciones, como ustedes bien saben, es una obligación que tienen los usuarios de servicios u otras operaciones también grabadas con el IGB. No aplica para la adquisición de bienes, por medio de las cuales lo que ellos tienen que hacer es, cuando tienen que pagar la retribución derivada del servicio, tienen que detraer un porcentaje y abonarlo en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del prestador del servicio, para que esta plata sea utilizada para el pago de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, la norma es bien drástica en el sentido que si no se cumple con la detracción no se puede hacer uso del crédito fiscal. De ahí que es muy importante para las empresas usuarias realizar oportunamente la detracción, ya que si no el crédito fiscal podría haberse comprometido, ¿no? Dicho esto, fíjense que en la gráfica hemos consignado todo el IGB de las compras realizadas por la compañía. Y además, a la margen derecha también hemos puesto cuáles son las ventas que está realizado. Una venta que está grabada con el IGB, como es la venta de las medicinas a las farmacias. Y en el caso de las muestras gratuitas, que como es un retiro de bienes no grabado con el IGB, no está grabado con el impuesto. Entonces tenemos las compras por un lado y las ventas por otro. De las compras, el IGB puede ser íntegramente utilizado en ese periodo, bajo la premisa que se cumplen con los requisitos formales, porque los sustanciales estamos viendo que sí se cumplen. Todos están vinculados a la generación del negocio y por lo tanto califican como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta y están vinculados a una operación grabada, como son la venta a las farmacias de las medicinas. Vemos que el IGB que se puede utilizar como crédito fiscal sería de 46.600. ¿Por qué no se podría tomar el IGB derivado de los servicios de construcción? Porque no se habría hecho en el ejemplo la detracción correspondiente. ¿Eso significa que ese IGB se pierde para siempre? No, sino que en el momento que se haga la detracción se podrá recién tomar ese IGB como crédito fiscal. Ya sea que quien haga la detracción es el usuario del servicio o el prestador mismo podría realizar una autodetracción. Desde el lado de la prorrata del crédito fiscal, o ¿qué es la prorrata del crédito fiscal? Para ir un paso atrás. El IGB de las compras que realiza la compañía, en principio, es susceptible de ser utilizado como crédito fiscal cuando está vinculado, decíamos nosotros, a ventas grabadas con el IGB. Si el IGB de alguna compra está vinculado a una venta no grabada con el impuesto, queda claro que en ese caso ese IGB no va a ser crédito fiscal. Entonces, el primer método para identificar si ese IGB va a ser crédito fiscal o no es un método que está previsto en la legislación del IGB y que se refiere a la identificación específica de la operación. Y por identificación específica el trabajo que se tiene que realizar es preguntarse, como en el ejemplo que acabábamos de plantear. Se realiza una compra de cajas para contener dentro de estas a las medicinas. ¿Esta compra está vinculada a una venta grabada? Sí, porque serían estas cajas utilizadas para vender las medicinas y la venta de medicinas estaría grabada con el IGB. En ese caso, el 100% del IGB vinculado a las compras de las cajas sería crédito fiscal. También hay otros casos en los cuales, si hablamos de una operación exonerada, que va a haber una compra que al estar vinculada al 100% con esa venta exonerada no va a dar derecho en lo absoluto a poder utilizar el IGB como crédito fiscal. Pero hay muchos casos en los cuales hay compras comunes, compras que están vinculadas ya sea a la realización de ventas grabadas con el IGB como a la realización de ventas no grabadas con el impuesto. Y el IGB de las compras comunes, la pregunta es ¿cómo hacemos para atribuirlo a las ventas grabadas y a las ventas no grabadas? O en otras palabras, ¿cuánto de ese IGB puede ser crédito fiscal y cuánto no? La respuesta a esa pregunta precisamente es el mecanismo de la prorrata del crédito fiscal. Y lo que se tiene que hacer es el siguiente procedimiento. Se tiene que
revisar los últimos 12 meses de las operaciones de la compañía y se tiene que determinar el porcentaje de ventas que se encuentra grabado con el IGB. Es decir, si es que una compañía en los últimos 12 meses ha realizado el 80% de sus ventas grabadas con el IGB y un 20% de sus ventas no grabadas, ahí ya tenemos los porcentajes adecuados para poder aplicarlos contra, ¿qué cosa? Contra el IGB de las compras comunes, porque fíjense que ese porcentaje se aplicará al IGB de las compras comunes, resultando así el crédito fiscal del mes. Y algo que es importante es que para que este procedimiento funcione es necesario que en un periodo de 12 meses, lógicamente, el contribuyente haya realizado operaciones grabadas y no grabadas, porque si no, no sería posible de poder implementarse la mecánica del crédito fiscal. Para graficar lo anteriormente expuesto, hemos propuesto este ejemplo. Tenemos el caso de una empresa denominada El Frutal que se dedica a la venta de distintos productos y tiene productos industriales. Fíjense que hablamos de dulces envasados que parten pues de los insumos que tiene la compañía, que son las frutas, y por otro lado también vende las frutas al natural, vende uvas, plátanos, etc. La venta de las frutas se encuentra exonerada del IGB, pero la venta de productos industriales se encuentra grabada con el impuesto. Entonces, estamos frente a una situación en la cual una compañía realiza operaciones tanto grabadas como exoneradas del IGB. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos con el IGB de las compras comunes? ¿Cómo hacemos para determinar cuánto de ese IGB es crédito fiscal? Bueno, tenemos que seguir el procedimiento del programa. En el ejemplo propuesto, ese IGB de las compras comunes es 600. ¿No? Entonces, como parte del procedimiento teníamos que remontarnos a los últimos 12 meses. Y en los últimos 12 meses de la compañía El Frutal, vemos que el total de sus ventas grabadas con el IGB fueron de 20.200, mientras que el total de sus ventas exoneradas fueron 6.900. Eso significa que si sacamos el ratio entre el total de ventas afectadas, los 20.200, entre el total de las ventas de la compañía, que son los 27.100, tenemos que el total de las ventas grabadas sería de 74.5%. Bueno, entonces esta es la forma de calcular el IGB de las compras comunes que va a ser considerado como crédito fiscal a través del mecanismo de la prorrata. Dicho esto, el último tema que hemos de conversar en esta oportunidad es el relativo al reintegro del crédito fiscal. ¿Qué es el reintegro del crédito fiscal? Sucede que la norma del IGB presupone que en algunos supuestos las empresas que han realizado la adquisición de algunos bienes pueda que en realidad estas adquisiciones no estén vinculadas a su giro de negocio, sino que realizaron las adquisiciones con el propósito de beneficiarse de ese IGB y tomarlo como crédito fiscal. ¿En qué supuestos la norma tributaria presume que estas compras no estarían vinculadas al giro del negocio? Lo presume en el caso, por ejemplo, de la venta de bienes que son depreciables, que forman parte del activo fijo de la empresa, y que las ventas que se realicen de ese activo adquirido, es decir, adquieren el activo pero inmediatamente lo venden dentro de un periodo de 2 años de haber sido puestos en funcionamiento, y fíjense, a un precio menor al de su adquisición. Claro, porque si fueran vendidos al mismo precio de su adquisición o a un precio mayor, como esa venta también estaría grabada con el IGB, no habría ninguna aprovechación del crédito fiscal. Si tenemos que un bien vale 1.000 o costó 1.000 y se tomó 180 como crédito fiscal y lo vendo a 1.000, esa venta a 1.000 va a estar grabada con 180, entonces no hay ningún perjuicio. El perjuicio se da cuando la venta se produce a un valor menor al de mercado, a un valor menor al que fue adquirido. Y en esos casos, lo que tiene que hacer la compañía es reintegrar el crédito fiscal precisamente por esa diferencia. En el caso de bienes que por su naturaleza tecnológica tienen una vida útil menor, en esos casos el reintegro de crédito fiscal ocurre cuando se transfieren los bienes, ya no dentro de los 2 años, sino cuando se transfieren dentro de 1 año. Hay otros supuestos que también originan el reintegro del crédito fiscal, como es la desaparición, destrucción o pérdida de bienes, salvo que se cumplan algunos requisitos que veremos también a continuación.
Y también en el caso de las nulidades, anulaciones, rescisiones de contratos, ¿no? En esos casos se tiene que reintegrar el crédito fiscal en el mes en que se produzca tal hecho. Lo que es importante es que el reintegro debe producirse en el momento en el cual se producen los hechos que originan dicho reintegro. En el ejemplo que poníamos, si se da la venta de un bien, esta venta ha de producirse, por ejemplo, en el mes de junio del 2015, en este mes tendría que haber el reintegro del crédito fiscal. Pese a que en su momento el crédito fiscal del IGB de la compra se tomó muchos periodos antes, ¿no? Si no es posible de descontarse ese reintegro del crédito fiscal en el mes en curso, en el ejemplo en junio, porque de repente en junio la compañía no tiene suficiente crédito fiscal para hacer el descuento, se arrastrará hacia los meses siguientes hasta poder agotarlo. ¿En qué supuestos no corresponde el reintegro del crédito fiscal? Habíamos mencionado que cuando hay la desaparición, destrucción o pérdida de bienes, en principio aplicaba el reintegro del crédito fiscal. Bueno, este no ocurrirá si es que estamos frente a supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que estén acreditados con un informe emitido por la compañía de seguros. Otro supuesto en donde tampoco aplica el reintegro del crédito fiscal vinculado a la desaparición, destrucción o pérdida de bienes es cuando estos hechos se produzcan como consecuencia de delitos cometidos en perjuicio del contribuyente y como consecuencia de ello se han cumplido con algunas formalidades, como son las de acreditar mediante la denuncia que ha sido efectuada dentro del plazo de 10 días los hechos o la comisión del delito. Entonces, en ese sentido, también al cumplirse con esta formalidad se tendría la posibilidad de no tener que reintegrar el crédito fiscal. Tampoco es necesario el reintegro del crédito fiscal cuando los bienes han sido totalmente depreciados, porque si han sido totalmente depreciados, esa presunción que existía para que surja el reintegro del crédito fiscal, que es que hoy estos bienes en realidad no han sido destinados para el negocio, esa presunción se cae porque el hecho de que estén totalmente depreciados demuestra que sí han sido efectivamente utilizados. Y por último, las mermas o los desmedros debidamente acreditados tampoco originan el reintegro del crédito fiscal. Las mermas, los desmedros no son otra cosa que pérdidas ya sea en la cantidad de los bienes o en las condiciones cualitativas de los mismos. Si se cumplen con las disposiciones de la ley del reimpuesto a la renta al respecto, tampoco se tendría que reintegrar el crédito fiscal. Para clarificar lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente ejemplo. Fíjense que en el mes de marzo del 2014 tenemos una empresa constructora, Constructores S.A. Esta empresa habría adquirido una maquinaria pagando 200.000 soles. Sin embargo, dentro de un breve periodo de tiempo, de marzo del 2014 a febrero del 2015, no hay ni siquiera un año, la empresa decide vender el referido bien y lo vende por 100.000 soles. Fíjense que estamos en el supuesto, de hecho, para el reintegro de crédito fiscal, porque hay una compra de un activo fijo que es vendido dentro de un periodo de 2 años a un precio menor al que fue adquirido. Entonces, debe proceder el reintegro del crédito fiscal en el mes de ocurrencia de los hechos, en el mes de la venta en este caso. Decíamos que los 200.000 soles de adquisición generaba un IGB de 36.000 y en febrero, con motivo de la venta de los 100.000 soles, el IGB es solo de 18.000. La diferencia es la que se debe reintegrar y descontar del crédito fiscal del IGB de la compañía. En el ejemplo propuesto, esa diferencia sería de 18.000 que tendrían que descontarse del crédito fiscal del IGB que tenga la compañía en el mes de febrero del 2015.